Yo diría que fue una semana caliente, una semana de locos, pero iniciemos con el tema de los aguacateros. Y no precisamente de aguacateros, sino sobre el aguacate, porque Estados Unidos decidió acotar o impedir la exportación del aguacate michoacano hacia Estados Unidos, precisamente debido a la inseguridad y bueno, esto provocó una reacción en cadena de los gobiernos de Michoacán y de México. Y en ese sentido, apresuraron, digamos, una solución, la cual dio o propuso inicialmente el gobierno de Michoacán a través de un protocolo que llama de seguridad. Y entonces va a blindar que no tenga ningún problema la distribución, el transporte del aguacate hacia los Estados Unidos. Ese es por una parte, pero por otra también hay que establecer que no es el único sector, el aguacatero, que tiene efectos graves debido a la violencia en Michoacán. Sin embargo, es un sector poderoso, es un sector, con gran fuerza económica, pero también política. Por eso provocó este tipo de situación, que el conflicto se solucionara más pronto de lo esperado. Sin embargo, no todos los sectores tienen esta situación, de rápida solución. Ya se sabe, solamente a través de presiones se logran resultados como el del aguacate michoacano. En ese sentido, hay que abordar que es una situación que no es la más correcta, porque todos debemos de tener garantizada nuestra seguridad en el estado de Michoacán, y no solamente un sector, porque a través de presiones logra lo que muchos otros no han logrado, pese a sus denuncias, a sus quejas, a sus peticiones, a los gobiernos correspondientes, y no es justo. Y en ese sentido, para culminar este tema, habrá que establecer que solamente a través de presiones, como ya lo hemos visto, se logran soluciones efectivas, como el caso del aguacate michoacano. Así la situación. Y como dijimos, fue una semana caliente, una semana de locos, y en ese aspecto hay que incluir el tema del derribo de 4 estatuas del llamado monumento de los constructores, que está al final o al principio, como se quiera ver, del acueducto de Morelia, Michoacán. Y bueno, unos indígenas, por ellos mismos, iba a decir otra palabra, pero decidieron derrumbar, insisto, 2 de las 4 estatuas del monumento a los constructores, debido a que ellos consideran que es un acto de humillación hacia los indígenas, sobre todo a los purépechas, porque se ve el sometimiento colonial en aquel tiempo de los españoles con los indígenas. Fue una decisión, un acto vandálico, un acto, que debe ser reprochado por grandes sectores de la sociedad, porque bien se pudo haber negociado una reubicación de ese monumento, como pasa en otras partes del país y del mundo, pero ya cometer actos vandálicos y no sancionar, es lo que se espera, que no sancionen a los culpables, pese a tener algunos detenidos. Al final van a salir liberados, al final va a quedar impune esta situación. Ahora, ¿qué camino seguir? ¿Se va otra vez a reponer el monumento, las otras 2 estatuas, o van a ceder a los caprichos de los indígenas? Van a ceder y quitar ese monumento de manera completa. Veremos qué pasa, pero es lamentable ese tipo de situaciones vandálicas. Se pudo haber, impedido, sí, a través de la fuerza pública, pues quién sabe, a través del diálogo y de crear un acuerdo, una solución. Ese era lo más correcto. Ya sucedió esto y se recurren a actos vandálicos para
poner fin a situaciones, a demandas o a quejas de ciertos sectores, como en este caso el indígena, que por cierto no son todos, es una pequeña fracción. Pero bueno, así las cosas. Y siguiendo con la semana de locos, la semana de furia, hay dos temas que van entrelazados, que es el de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en su fracción Poder de Bases, y está el caso de los normalistas que se complementan. En el primer caso de la CENTE, Poder de Bases, hay que recordar, demandaban ellos imponer, que no poner, que es diferente, al titular del área indígena de la Secretaría de Educación en el Estado. Por eso hicieron una serie de movilizaciones, por eso intentaron más bien bloquear las vías ferroviarias y por eso hicieron desmanes en la cuestión vial en la capital michoacana. Todo esto fueron varias semanas en donde estuvo la fuerza pública tratando de impedir, logró impedir nada más el asunto de bloquear las vías ferroviarias, pero no así a las vialidades en la capital michoacana. Y sin embargo, el gobierno de Michoacán cedió a su demanda e hizo lo que desde el inicio hubieran pedido. ¿Para qué hacerla tanto de tos? Y al final la situación va a ser la misma. ¿Cedió el gobierno de Michoacán? Sí. En el caso de los normalistas, siguen luchando por plazas automáticas. El gobierno de Michoacán dice que no. Vamos a ver si resiste el gobierno de Michoacán y no pasa lo que sucedió con la CENTE Poder de Bases. Es decir, que ceda. Pretenden plazas automáticas. El gobierno de Michoacán ha denunciado que esas plazas automáticas no se pueden otorgar, pero que mucho menos, más bien, porque hay huachicoleo en las plazas automáticas magisteriales. Los normalistas les dan las plazas magisteriales y una gran parte de esas plazas las venden al mejor postor y resulta que la educación básica, los maestros que están frente al aula ya no son solamente normalistas, sino también son abogados, arquitectos, porque a ellos se les vendió esa plaza. Ese es lo que llaman huachicoleo. Veremos si en esta ocasión el gobierno no también cede, como ha sucedido ya en varios casos. Así estamos. Por si fuera poco, en esta semana de locos, de furia, en el Congreso de Michoacán se reinició otra vez los trabajos legislativos y este viernes hubo una fuerte discusión, una confrontación que tiende a ir más allá, es sobre el caso del aborto. Es decir, hay dos posturas, quienes están a favor del aborto libre, que se decida, de la mujer que decida si aborta o no aborta. La otra contraparte habla de acotar el aborto, es decir, que solamente se da en ciertas situaciones y no en todas las situaciones, no que la mujer decida si sí o no aborta. Y en ese sentido, bueno, está metida la Iglesia Católica, quienes cabildea con los diputados locales para establecer que no se legalice el aborto en toda su dimensión. Es ahí donde está ahorita el Congreso. Se considera que es un tema muy delicado, que mejor no tocarlo, hay que tocar otros antes de ese tema, de entrar a profundidad, porque divide y enrarece el ambiente del Congreso del Estado. Entonces, en ese sentido, habrá que ver cómo culmina este tema. Y bueno, lo que nos faltaba en Tierra Caliente, hay zonas minadas con minas artesanales implementadas por el crimen organizado, sobre todo por uno de ellos que es externo a Michoacán, en confrontación con otros locales. Y en ese sentido, pues ya hay las primeras víctimas, unos campesinos murieron al pisar una mina artesanal, y por eso se implementó un operativo para detectar y desactivar ese tipo de minas. Y en ese sentido habrá que reconocer que el Ejército Mexicano y la Fuerza Federal, acompañado de la Fuerza Estatal,
ya penetraron, están recuperando territorios que estaban en manos criminales y están reabriendo los caminos que antes estaban acotados por el propio crimen organizado. Sin embargo, todavía no hay ninguna seguridad tal como para, por ejemplo, para que regresen los desplazados, familias enteras que han sido desplazadas, que se van a Apatzingán, se vienen a la capital michoacana o se van hasta Tijuana para intentar pasar hacia el vecino país de Estados Unidos. Entonces, la situación todavía sigue siendo grave, no tan grave como antes, pero el ejército, las fuerzas federales y las fuerzas estatales pues deben de actuar de manera más frontal con el crimen organizado, porque es evidente que no les van a dejar el territorio que han ocupado nada más por hacer solamente presencia. Hace falta ir un poco más allá. Parece que ya se están dando cuenta el gobierno federal que la famosa frase abrazos y no balazos no está funcionando de todo, y menos en un estado como Michoacán y mucho menos en una región como Tierra Caliente. Así las cosas, veremos qué nos depara esta semana. Soy Samuel Ponce y no te olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Acueducto Online, periodismo reposado.